Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga a todos. Iglesia Cristiana Jesucristo les saluda una vez más. Muchas gracias por estar pendientes de nuestros cultos que realizamos a través de estas transmisiones. La verdad, glorificamos al Señor porque en medio de estos tiempos tan difíciles, el pan nuestro de cada día no nos ha faltado. Él nos lo ha proporcionado fielmente. Pero no solo el pan material. Gracias a Dios, porque ese pan material nunca ha faltado sobre nuestra mesa. Me refiero más bien al pan espiritual. Porque sobre todo en este tiempo, el Señor nos lo ha dado en abundancia en realidad. En esta mañana no será la excepción. Dios ha preparado para nosotros un verdadero banquete. Ustedes lo van a ver. Le hemos pedido en esta oportunidad al pastor y maestro de la palabra, Daniel Karam, para que él sea el que nos bendiga con el alimento de su palabra. ¿Cuántos traemos hambre, apetito de escuchar la palabra del Señor? Ojalá y ustedes lo traigan, porque el Señor tiene algo muy especial para aquellos hambrientos de su palabra. El reverendo Daniel Karam se graduó del seminario Visión Cristiana y obtuvo su maestría en estudios teológicos en la Universidad Cristiana Sion. Desde el año 1983 ha sido parte del claustro de profesores de la Confraternidad Internacional Sion y ha viajado a numerosos países del mundo predicando y enseñando en iglesias, seminarios e institutos bíblicos. Es el autor de 8 libros, los cuales son utilizados en el currículum de la Universidad Cristiana Sion. El reverendo Karam y su esposa Jane viven en Erie, Pensilvania, donde han pastoreado la iglesia de Monte de Sion por más de 40 años. Le traducirá al español nuestra amada hermana Silvia de Chacón. Silvia es de casa. Silvia es miembro de nuestra congregación Iglesia Cristiana de Jesucristo desde el año 2001, donde junto a su esposo trabajan liderando el ministerio juvenil de nuestra congregación. Es parte del personal del Instituto Bíblico desde el año 2002. Traduce también, como lo hará en esta oportunidad, a los maestros que no hablan español. Revisa y traduce libros de texto de la Universidad Cristiana Sion. Está a cargo del programa de estudios bíblicos a distancia y también es una maestra de la palabra. Ha enseñado en el Instituto Bíblico Jesucristo en Santa Ana, El Salvador, desde el año 2017. Se casó con Jorge Chacón en el año 1989 y tiene un hijo llamado Miguel. Pastor Daniel, qué privilegio tenerle con nosotros esta mañana. Gracias por su solicitud, por su disposición a compartir la bendita palabra del Señor con nosotros hoy. Que Dios lo bendiga y le recompense por ese esfuerzo que usted hace. El tiempo es para usted, pastor, y para ti, mi querida Silvia. Que el Señor los use. Well, good morning and greetings from the church in Erie, Pennsylvania. Buenos días, los saludamos desde la iglesia en Erie, Pennsylvania. My wife and I bid you greetings. It's been 33 years actually since we were there the first time. Mi esposa y yo estuvimos por primera vez allá en Guatemala hace 33 años ya. Now, this morning, I'd like to look with you at Psalm 37.
Y esta mañana quisiera ver con ustedes el Salmo 37. And this whole psalm contrasts the righteous with the wicked. Este salmo hace un contraste entre el justo y el malvado o el impío. The wicked are cut off, and the righteous inherit the good land. Los malvados son quitados y los justos heredan la tierra. This psalm gives us a good picture of the righteous judgment of God. Y este salmo nos da una buena imagen del justo juicio de Dios, Both in this life and the next. tanto en esta vida como en la siguiente. Now, this psalm also has strong millennial overtones. Ahora, este salmo también tiene unos toques fuertes mileniales. This psalm gives us a picture of those who qualify to reign during the millennium. Y nos da una imagen de las personas que pueden cumplir con los requisitos para reinar durante el milenio. And those who are cut off. Y también nos muestra a aquellos que van a ser cortados o quitados. Now, there are at least 6 or 7 verses here that speak of the inheritance of the saints. Ahora, aquí tenemos más o menos entre 6 y 7 versículos que hablan acerca de la herencia de los santos Or inheriting the land, o heredar la tierra or inheriting the earth, o heredar la tierra en el sentido de todo el planeta. and at the same time seeing the wicked removed. Y al mismo tiempo vemos como los malos son quitados. Now, let's begin and look at a few verses that kind of give us a little foretaste of this psalm. Ahora vamos a comenzar viendo algunos versículos que nos van a dar como un anticipo de este salmo. And again, we're looking at the qualifications necessary to inherit the good land. Y nuevamente, les repito que lo que vamos a ver son cuáles son los requisitos necesarios So para we're heredar la looking tierra. at Psalm 37 beginning in verse 1. Vamos a comenzar en el versículo 1 del Salmo 37. And it says, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. For they shall soon be cut off, cut down like grass, and wither as a green herb. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Now, I believe these verses have special relevance for our generation. Ahora, yo creo que estos versículos son relevantes, especialmente ahora en nuestra generación, Because we're living at the closeout of an age. porque estamos viviendo al final de una era. So we're going to see righteousness come to a full and wickedness come to a full. Y por lo tanto vamos a ver cómo tanto la maldad como la justicia van a alcanzar su plenitud. And it says that in Revelation 22:11, Eso lo podemos ver en Apocalipsis 22:11. that the righteous become more righteous and the wicked become more wicked. Que el justo se hace más justo y el malvado se vuelve más malvado. This psalm is telling us not to worry or not to fret, Este salmo nos está diciendo que no debemos preocuparnos. not as though we shouldn't be concerned about things, Y esto no quiere decir que no nos importe lo que está sucediendo, but we have to remember who's in control of everything. pero debemos recordar quién es el que está en control de todo. God is in control, and he's telling us he knows how it's all going to play out. Dios está al control y Él ya nos dijo que Él sabe qué es lo que va a suceder. The wicked are going to be cut down like grass. El malvado va a ser cortado como el césped. So our part is to trust God and live our lives as Christ demonstrated for us here on earth. Así que nuestra parte es confiar en Dios y vivir nuestra vida
de la misma manera como Cristo nos mostró cuando Él vivió en esta tierra. As the next verse tells us in verse 3, it Así nos says, lo dice el siguiente versículo, el versículo 3. trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. God wants us to cast our burden upon him and trust him. Dios quiere que pongamos nuestras cargas en Él y que confiemos en Él. And he will sustain us. Amen. Y Él nos va a sostener. Amén. Also, the thought of dwelling in the land runs throughout this whole psalm. También la idea de habitar en la tierra la vemos a través de todo el Salmo. And this especially rings true for our times because we're coming to the end of an age. Y esto es importante para nosotros en este tiempo porque nos estamos acercando al final de esta era. We want to be here during the millennium in our immortal state. Queremos estar aquí durante el milenio en nuestro estado inmortal. So we must absolutely trust in the Lord and do good. Por lo tanto, debemos completamente confiar en el Señor y hacer el bien. In spite of what we see happening around us, we must continue to do good. A pesar de lo que veamos que suceda a nuestro alrededor, debemos continuar haciendo el bien. Because we are representatives of Christ here upon earth. Porque nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. So we have to act and react the way that Christ would. Así que debemos actuar y reaccionar de la misma manera que lo haría Jesús. We must do good. It's easy to do good to people that you like. It's the people that we don't like that is the problem. Debemos hacer el bien y es muy fácil hacer el bien con las personas que nos caen bien y que nos gustan, pero cuando es alguien que nos cae mal, ahí la cosa cambia. But God wants us to be good to all people. Sin embargo, Dios quiere que seamos buenos y que hagamos el bien a todos. In Matthew 5:44, En Mateo 5:44, Jesus said, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully use you and persecute you." Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Okay, back to Psalm 37 and verse 4. Ahora vamos a regresar al Salmo 37 en el versículo 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thy heart. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Now, here's a verse that has been misinterpreted to mean God gives you whatever you want. Y este es un versículo que ha sido mal interpretado, pensando que Dios te va a dar lo que tú quieras. That's kind of a dangerous proposition. Y esa proposición es un poco peligrosa. If we truly delight ourselves in the Lord, we're going to find that our desires are actually his desires. Si verdaderamente nos deleitamos en el Señor, nos vamos a dar cuenta que nuestros deseos en realidad son los mismos que los deseos de Dios. And that is a good thing. Y eso es bueno. It's like the Song of Solomon. You see the woman who loves the king, and she's becoming more and more like the king. Es como en el Cantar de los Cantares. Vemos que la esposa, que la mujer se está volviendo cada vez más parecida al rey. So that her desires are actually his desires. Y los deseos de ella en realidad son los mismos deseos que él tiene. Amen. Amén. And let's look at Psalm 37 and verse 5.
Veamos ahora el versículo 5 del Salmo 37. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Now, if we commit our way to the Lord, then he will direct us. Si nosotros nos encomendamos al Señor, él va a dirigir nuestros pasos And he will vindicate us in the way. y en cierta medida él es quien nos va a vengar, si podemos decir así, o él es quien va a tomar las represalias. He will fight for us. Él va a pelear por nosotros. That is, if we do not try to take vengeance on our own. Ahora, esto sucede si es que nosotros no tratamos de vengarnos. Going on to verse 8. Ahora vamos a leer el versículo 8. Cease from anger, forsake wrath, fret not thyself in any wise to do evil. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verse 9, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Now, this thought of waiting upon the Lord is mentioned several times in this psalm. Ahora, esta frase de los que esperan en Jehová es mencionada varias veces en este salmo, perdón, en este Salmo 37. Today we see Christians getting involved in vigilante groups and, arming themselves and all of that kind of thing. Hoy vemos que incluso los cristianos se involucran en grupos de vigilancia civil y están ahí juntando y acumulando armas y cosas por el estilo. So we want to be very careful about our motives. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con cuáles son nuestros motivos, nuestras motivaciones. Those who wait upon the Lord shall inherit the land. Porque los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Los que esperan en Jehová van a renovar sus fuerzas. They see the end of things. Ellos van a ver cómo terminan las cosas, el final del asunto. They make the right moves. Y toman las decisiones correctas. They hear from God. Escuchan al Señor. As it says also in Psalm 103. Como dice en el Salmo 103. That God renews his people through his word. Que el Señor renueva a su pueblo conforme a su palabra. But let's look at Psalm 103 and verse 5 a minute. Leamos el Salmo 103, versículo 5. It says, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. These are people that wait upon the Lord. Y estas son las personas que esperan en Jehová. Okay, let's go back to Psalm 37 and verse 10. Regresemos ahora al Salmo 37, versículo 10. It says, for yet a little while, and the wicked shall not be, yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Pues he aquí, poco a poco no existirá el malo. Observarás su lugar, y ya no estará allí. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. You see, these verses are very millennial. Vemos aquí que estos versículos son mileniales. Remember, the wicked only have a short time down here. Debemos recordar que el malvado solo tiene muy poco tiempo en esta tierra. They only have a short time to have their fling, and then it's over.
Tienen un corto periodo de tiempo para hacer lo que quieran y luego se termina ese tiempo. Like one of our political parties in this country. Como uno de los partidos políticos en mi país. They're totally wicked. They endorse everything that's wicked. Son malvados y aceptan y apoyan todo lo que es malo. But in a moment, they're gone. And who inherits the earth? Pero en un momento serán quitados. ¿Y quién va a heredar la tierra? So the meek inherit the earth. El manso es el que va a heredar la tierra. Matthew 5:5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. So what does it mean to be meek? ¿Qué significa ser mansos? Meekness is not weakness. Mansedumbre no es debilidad. It takes a certain strength or discipline not to fight back or retaliate. Se requiere de fuerza y de disciplina para no pelear y no vengarse. Especially when you have the power to do so, to fight back. Especialmente si uno sí tiene la fuerza para pelear y tratar de arreglar las cosas. Now, Christ had all power to retaliate. Ahora, Jesús tenía todo el poder para vengarse, But Christ was totally compliant to the Father's will. pero Cristo cumplió completamente la voluntad del Padre. So meekness is really submission to God's will. Así que lo que la mansedumbre es en realidad es el someternos a la voluntad de Dios. Meekness can submit to some unpleasant things. La mansedumbre se puede someter o sujetar a cosas que no siempre son tan agradables. Meekness accepts the will of God. La mansedumbre acepta la voluntad de Dios. Now, for a good example of this, let's look at one of the servant songs of Isaiah, Isaiah chapter 50. Ahora, para un buen ejemplo de esto, veamos el cántico del siervo en Isaías 56. Isaiah 50 and verse 6. Isaías 56. I gave my back to the smiters and my cheeks to them that plucked off the hair. I hid not my face from shame and spitting. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Now here is a picture of meekness. Aquí tenemos una imagen de mansedumbre. Christ allowed himself to be abused. Cristo permitió que abusaran de él, Because that was the Father's appointment. porque eso era lo que había decidido el Padre. Now, we do not always understand God's purpose in some of these things. No siempre entendemos nosotros los propósitos de Dios cuando suceden este tipo de cosas. Why we have to submit to certain things during this life. ¿Por qué es que nos tenemos que someter a ciertas cosas durante nuestra vida aquí en la tierra? But there's a purpose. Pero saben, hay un propósito. And actually, we can refuse to submit or we can choose to submit. Y en realidad nosotros podemos no someternos, decidir no someternos o tomar la decisión de hacerlo. But going on in Isaiah 50 and verse 7, Pero si avanzamos en Isaías y leemos el versículo 7, it says, For the Lord God will help me, therefore shall I not be confounded. Therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed. porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. So here is where grace kicks in. Aquí vemos exactamente cuando la gracia interviene.
God would not have us submit to anything that he doesn't supply the grace for. Porque Dios no va a pedirnos que nos sujetemos, que nos sometamos a algo para lo cual Él no ha ya provisto la gracia. So if we have to submit to something, God's grace will support us in that. Así que si nos debemos someter a algo, la gracia de Dios nos va a sostener en el proceso. And remember, the meek inherit the earth. Y recordemos que son los mansos los que heredan la tierra. Okay, let's go on to verse 12. Psalm Bueno. 37:12. Avancemos al Salmo 37, versículo 12. The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Verse 13, the Lord shall laugh at him, for he seeth that his day is coming. Versículo 13. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. So the Lord has plans for the enemy as well as for us. Los planes que el Señor tiene no solo son para nosotros, sino también para el enemigo. So the main work of the enemy is to do a work of grace in us. El trabajo principal que tiene el enemigo es hacer una obra de gracia en nuestra vida. And when that work has been completed, the enemy is removed. Y cuando esa obra se ha cumplido y se ha terminado, entonces termina el tiempo del enemigo. Amen. Amén. Okay, verse 18. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Versículo 18. El Señor conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Now remember, those evil times are coming upon the earth. Recordemos que esos tiempos, esos días malos son los que se acercan ahorita. But it says the upright shall have an eternal inheritance. Sin embargo, dice aquí que el justo va a tener una heredad eterna. The upright, that word has a sense of being straight. Y esa palabra tiene el recto tiene un sentido de ser perfecto. It means respectable or honorable. Significa respetable, honorable. It means having good character or being conscientious. Significa tener un buen carácter o estar consciente de los demás. And these are people who continue on forever. Y estas son las personas que continúan para siempre. So God looks after their needs in an evil time. Son aquellos a quienes Dios cuida y suple sus necesidades cuando el tiempo es malo. Now here's another verse that gives us a key for the future. Aquí tenemos otro versículo que nos da una clave para el futuro. So we're looking at verse 22. El It versículo says, 22. for such as be blessed of him shall inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. So another qualification for inheriting the earth. Aquí tenemos otro requisito para heredar la tierra. Why do we want to be blessed? ¿Por qué queremos ser bendecidos? We need the blessing of God to fulfill the mission. Necesitamos la bendición de Dios para cumplir con nuestra misión. We need the blessing of God to have a part of the first resurrection or the rapture. Necesitamos la bendición de Dios para formar parte de la primera resurrección o del rapto. And it says that in Revelation 20 and verse 6. Esto lo vemos en Apocalipsis 26. And so let's look at that verse for a minute.
Leamos ese versículo. Revelation 26, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. This word blessed means extremely blessed, extremely blessed. Esta palabra bienaventurado significa alguien que es bendecido en abundancia. So we need this blessing in order to reign with Christ for 1,000 years upon earth. Por lo tanto, necesitamos esta bendición para reinar con Cristo durante 1000 años sobre esta tierra. Remember that Abraham's blessing is promised to the church. Recordemos que la bendición de Abraham fue prometida para la iglesia. And we need that blessing even to propagate the gospel. Y necesitamos esa bendición aún para propagar el evangelio. If we want to see the multitudes come in, we have to have that blessing. Si queremos ver cómo las multitudes vienen al Señor, necesitamos tener esa bendición. Or as it says in Psalm 67, Como dice en el Salmo 67, it says, bless us, Lord, that we might take thy saving health to the nations. bendícenos, Señor, para que podamos llevar tu salvación a las naciones. See, to have God's blessing is to have his favor. We need his favor to propagate the gospel. Tener la bendición de Dios es tener el favor de Dios y necesitamos su bendición, su favor para expandir el evangelio. And if we have God's favor, these are people that God condescends to. He bends over to. Y las personas que tienen el favor de Dios son aquellas a quienes el Señor hacia quienes el Señor se inclina y se ocupa de ellas. In other words, he gives divine help to those who are blessed of him. En otras palabras, Él provee esa ayuda divina para las personas que son bendecidas. Okay, verse 27, 37, 27. Leamos ahora el versículo 27. Depart from evil and do good and dwell forevermore. Del Salmo 37. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Again, we see this thought of do good. Nuevamente tenemos aquí la idea de hacer el bien. Verse 28, for the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Verse 29, the righteous shall inherit the land and dwell therein forever. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Now, the righteous are those who have been freed from sin. Los justos son las personas que han sido liberadas del pecado. And I think we should take note of those who return with Christ here in Revelation 19. Y yo creo que debemos observar quiénes son los que regresan con Cristo en Apocalipsis 19. Because they have on garments of righteousness. Porque sus vestiduras son de justicia. And in Revelation 19:8, it says, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. En el versículo 8 de Apocalipsis 19 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Now remember, the righteous return with Christ to reign upon earth. Ahora, recordemos que los justos regresan juntamente con Cristo para reinar sobre la tierra. And they have on these garments of righteousness. Y están vestidos con este lino fino que es justicia. Now, there are several forms of righteousness found in Scripture. En la escritura vemos varias formas de justicia. When we're saved, we're declared righteous. That is imputed righteousness. Cuando somos salvos, somos declarados justos. Esa es una justicia imputada. But the form that's mentioned here is imparted righteousness, which means an outworked righteousness. Pero la justicia de la que se habla aquí es una justicia impartida, una justicia que ha sido obrada desde fuera. In other words, this is a righteousness that has been worked into the fabric of the saints. En otras palabras, esta es una justicia que ha sido entretejida en la tela del vestido de los santos. So they're righteous because they are righteous. They've been made righteous. Así que ellos son justos porque han sido hechos justos. They have allowed God to work in their lives. Le han permitido al Señor trabajar en sus vidas. Do you see these are all keys to reign with Christ? Y podemos ver entonces que estas son claves para que podamos reinar juntamente con Cristo. And again, we're especially looking at the millennial reign, the 1,000-year reign with Christ. Y especialmente estamos observando aquí el reinado milenial con Cristo sobre esta tierra. So the righteous inherit the land forever. Entonces vemos que el justo va a heredar la tierra por la eternidad. Okay, let's go down to verse 34, 37, 34. Bueno, vamos ahora al versículo 34 del Salmo 37. Wait on the Lord and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. So here is the second exhortation to wait upon the Lord. Aquí tenemos la segunda exhortación de esperar en el Señor. And the idea of waiting upon the Lord is to tarry or wait upon God. Wait till it's his time. Y la idea de esperar en Jehová es de tomar el tiempo para que Él responda. We wait until God comes through for us. Esperamos hasta que el Señor nos da una respuesta. We don't try to find our own way out. No tratamos de solucionar el asunto por nosotros mismos. Now, we see a man in Luke 12:45 who thought God was supposed to come through at a certain time. Y vemos en Lucas 12:45 a un hombre, un siervo, que él pensaba que su Señor debería regresar en cierto momento. Well, the Lord did not come through when this man thought he should. Bueno, pero su Señor no regresó cuando este hombre pensó que debería haberlo hecho. So he now becomes careless. He breaks all the rules. Y entonces este hombre se descuida, se relaja y rompe todas las reglas. And of course, he's not somebody who's going to inherit the good land. Obviamente, esta persona no va a heredar la tierra. In these last days, patience has a lot to do with inheriting the promise. En estos tiempos del fin, la paciencia es muy importante en lo que se refiere a heredar la tierra. Now, notice in this passage, it says, when the wicked are cut off, thou shalt see it. Y notemos que en este pasaje dice que cuando el pecador sea destruido, lo veremos. Now, going back to my meat cutting days of yesteryear, a long time back, Ahora, regresando mucho tiempo atrás, cuando yo era carnicero, I worked for a rather unreasonable boss.
Yo tuve que trabajar para un jefe que no era muy sensato. But the Lord gave me a promise that when this man was removed, I would see it. Y el Señor me dio una promesa de que cuando este hombre fuera quitado, Él me lo iba a mostrar. So interestingly, the same week that this man lost his job, he was fired from his job, Y I es, received an inheritance. And so I left the job. y es interesante porque ese día que este hombre fue despedido de su trabajo y tuvo que dejar el trabajo, yo recibí una herencia y tuve que salir también de mi trabajo. So I received a small but substantial inheritance that allowed me to leave my work. Yo recibí una herencia, no una gran herencia, pero una herencia suficiente que hizo posible que yo dejara de trabajar. But the Lord told me, when this man is cut off, you're going to see it. Pero el Señor me dijo, cuando este hombre sea quitado, tú lo vas a ver. See, God is good, isn't he? Dios es bueno, ¿verdad que sí? When the wicked are cut off, thou shalt see it. Cuando el malvado sea quitado, ustedes lo van a ver. Okay, let's go on to verse 35. Bueno, avancemos ahora al versículo 35. I have seen the wicked in great power and spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Now, these verses remind me again of a political party in our country. Y estos versículos me recuerdan nuevamente los partidos políticos de mi país, And this party is absolutely wicked. porque este partido es completamente malvado. They endorse everything that's wicked. Ellos apoyan todo lo que es malo. And they seem to be in great power, spreading themselves like a green bay tree. Y aparentemente ellos tienen mucho poder y se extienden como laurel verde. They're spreading themselves in all of their wicked policies. Se extienden juntamente con todas sus políticas malvadas. But as the psalmist said, they're going to be removed, they're going to disappear from the scene, and you're going to wonder, where did they go to? Pero como dice el salmista, ellos van a desaparecer de la escena y ya no van a poder ser hallados, como dice. Well, may it be so in our coming election. Bueno, esperamos que esto suceda con la elección que va a ser pronto. In verse 37, Vamos ahora al versículo 37 del Salmo 37. mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Considera al íntegro y mira su juicio, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Now, in Hebrew, that word peace doesn't just mean tranquility, but Ahora, it- prosperity and good health too. en hebreo, esta palabra paz no significa solamente tranquilo, sino también significa próspero. Verse 38, but the transgressor shall be destroyed together, the end of the wicked shall be cut off. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Nice contrast here. Those who walk with the Lord enter into peace. Este es un buen contraste. Los que caminan con el Señor van a entrar a recibir paz, But the transgressors are removed. pero los transgresores serán quitados. Verse 39. Versículo 39. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in him.
Versículos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. This is a beautiful psalm for our times. Este es un salmo hermoso para nuestro tiempo. The wicked are vaunting themselves. They seem to be in control of everything. El malvado se exalta a sí mismo y aparentemente los malos son los que están en control. But their end has already been determined. Pero el final de ellos ya está determinado. So there you have it. 6 main points to inherit the earth or Bueno. God's best. Aquí lo tenemos. Tenemos 6 puntos principales que nos indican cómo podemos heredar lo mejor de Dios. Trust in the Lord and do good. Confía en Jehová y haz el bien. Waiting upon the Lord, waiting for God's time. Esperar en Jehová. Esperar el tiempo establecido por Dios. Being upright in our walk. Ser rectos en nuestro caminar. Meekness, accepting God's plan for your life. Ser mansos, o sea, aceptar el plan de Dios para nuestra vida. The need to have God's blessing upon our lives. La necesidad de orar y pedirle al Señor su bendición. And walking in righteousness, being freed from sin. Y caminar en justicia para ser libres del pecado. And these shall dwell in the land forever. Estos son los que van a habitar en la tierra por la eternidad. You know, when you consider God's people of old, many of them got into the land, but they did not remain there. Ahora, cuando pensamos en el pueblo del Señor de la antigüedad, muchos entraron a la tierra, pero no permanecieron allí. Like in Psalm 24, there were 4 qualifications to get in. En el Salmo 24 vemos 4 requisitos para entrar. But in Psalm 15, there are 11 qualifications to stay there. Pero en el Salmo 15 vemos 11 requisitos para permanecer allí. Sometimes God's people do not see God's best during their lifetime. A veces el pueblo de Dios no ve lo mejor de Dios en esta vida, But their works follow them in. pero saben, sus obras los siguen. I mean, you see people in the past, they thought their lives weren't of much value. Si observamos personas del pasado que creían que su vida tenía mucho valor, But to this day, they have an impact on, they had impact on future generations. y sus vidas en realidad han impactado las generaciones futuras. And because of their investment, they continue to generate fruit. Y debido a la inversión que ellos hicieron en su momento, hasta el día de hoy, todavía eso está produciendo un fruto. Well, I hope that this message can be a little bit of a blessing to you. Yo espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. And it's always nice to be at the Kummerfelds Church. Siempre es bueno estar en la iglesia de los Kummerfeld. I'm sorry we couldn't be there in person, Siento mucho no haber podido estar con ustedes en persona, but may the Lord bless you and cause his face to shine upon you and give you peace. pero que el Señor los bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amen. Amén. God hermanos. bless. Que el Señor los bendiga.